Mujer multimillonaria negra es humillada por policías blancos en el supermercado, pero no sabían quién era. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco. Aquella tarde, Evelyn Thompson, una exitosa mujer de negocios y multimillonaria, había decidido visitar personalmente el supermercado, sin saber que aquel sería el día en que enfrentaría uno de los momentos más humillantes de su vida. Evelyn, de unos 40 y tantos años, era conocida por su elegancia discreta y su inteligencia afilada. Originaria de una pequeña comunidad, había construido un imperio financiero en la industria de la tecnología. A pesar de su riqueza, Evelyn era sencilla en su estilo de vida. Prefería el anonimato y se movía por el mundo con la misma humildad con la que había comenzado su camino. Aquella tarde, vestida con unos jeans cómodos y una camiseta simple, había salido a hacer sus compras semanales. A primera vista, nadie podría haber adivinado que aquella mujer era una de las personas más influyentes de la región. Mientras Evelyn recorría los pasillos, notó que una empleada la seguía con la mirada. Al principio, no le dio importancia, pensando que era una coincidencia, pero después de un rato se dio cuenta de que la empleada estaba reportando sus movimientos a un guardia de seguridad. La situación comenzó a incomodarla, pero decidió ignorarlo y concentrarse en sus compras. Sin embargo, esa incomodidad se convirtió en indignación cuando notó que la empleada la señalaba abiertamente, como si estuviera convencida de que Evelyn representaba alguna clase de amenaza. El guardia de seguridad, un hombre alto y corpulento, se acercó a Evelyn y le pidió que mostrara el contenido de su bolso. La acusación implícita era clara. Evelyn, sorprendida pero manteniendo la calma, preguntó al guardia por qué debía mostrar su bolso cuando no había hecho nada sospechoso. El guardia, en lugar de responderle, simplemente insistió en revisar sus pertenencias, mientras su tono y postura se volvían cada vez más intimidantes. La gente que estaba cerca empezó a murmurar y a observar la escena con interés y sorpresa, pero nadie se acercó a intervenir. Evelyn sintió una mezcla de incredulidad y rabia al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La trataban como si fuera una criminal sin siquiera darle la oportunidad de explicar que era simplemente una clienta como cualquier otra. Pero antes de que pudiera decidir cómo actuar, las cosas empeoraron. Un oficial de policía blanco entró en el supermercado, aparentemente llamado por la empleada, quien lo señaló en dirección a Evelyn como si fuera el mismo objetivo de una investigación criminal. El policía, sin siquiera tomarse un momento para evaluar la situación, se dirigió hacia Evelyn con actitud autoritaria y le ordenó que saliera del supermercado. Evelyn trató de explicar que solo estaba haciendo sus compras y que no había hecho nada indebido. Sin embargo, el oficial no mostró interés en escucharla. En cambio, tomó su brazo de forma agresiva y empezó a escoltarla hacia la salida. Evelyn intentó mantener la compostura, pero la humillación era evidente. Sentía que la estaban juzgando únicamente por el color de su piel, y aunque sabía que podría defenderse, también sabía que cualquier intento de hacerlo en ese momento solo empeoraría las cosas. Mientras la escoltaban fuera del supermercado, Evelyn podía escuchar los susurros y las miradas de los otros clientes, algunos murmurando en tono de desaprobación y otros observando la escena con evidente morbo. La situación era surrealista. Una mujer que había trabajado toda su vida para lograr sus sueños, tratada como una sospechosa sin ningún motivo real. Finalmente, al llegar a la salida, Evelyn miró directamente al oficial y al guardia y les dijo con voz firme que recordaran bien este momento, porque pronto se enterarían de quién era ella realmente. Mientras Evelyn abandonaba el supermercado, sentía una mezcla de furia y determinación. Aunque la habían humillado públicamente, decidió no reaccionar impulsivamente. No buscaba venganza, quería una justicia que enseñara una lección a todos los involucrados, y especialmente a quienes habían presenciado la escena sin intervenir. Había aprendido con los años que la mejor respuesta era aquella que se planificaba con calma, la que dejaba una enseñanza duradera. Al llegar a casa, Evelyn se sentó en su estudio,
una habitación amplia y elegante llena de recuerdos de sus años de lucha y éxitos. Miró las paredes donde colgaban premios y reconocimientos que daban testimonio de su recorrido hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas de su industria. Sabía que, en el fondo, ese incidente no era solo un ataque contra ella, sino un reflejo de una sociedad que seguía juzgando a las personas por el color de su piel. Sintió que debía hacer algo que fuera más allá de la simple revancha personal. Esta era una oportunidad para confrontar un problema mucho más grande, y lo haría de una manera que nadie olvidara. El siguiente paso fue contactar a su equipo legal, un grupo de abogados reconocidos por su defensa en casos de discriminación y derechos civiles. Les explicó lo sucedido, omitiendo por completo su intención final y enfocándose en lo esencial: hacer que el supermercado y sus empleados reconocieran su error y enfrentaran las consecuencias de sus actos racistas. Su equipo estaba impactado. Aunque Evelyn había enfrentado situaciones de racismo anteriormente, nunca de una manera tan flagrante y pública. La estrategia era sencilla pero contundente: recoger testimonios, obtener grabaciones de seguridad y organizar una conferencia de prensa. Evelyn decidió tomar todo con cautela y paciencia, permitiendo que la tensión creciera, mientras su equipo recopilaba cada detalle. Durante las siguientes semanas, mantuvo su rutina diaria, pero con una determinación tranquila y un propósito renovado. Finalmente, llegó el día en que el equipo de Evelyn estaba listo para actuar. El equipo legal de Evelyn se encargó de reunir cada pieza de evidencia con una precisión quirúrgica. Las cámaras de seguridad del supermercado capturaron desde el momento en que ella ingresó al establecimiento hasta el instante en que la policía la escoltó a la salida. Además, algunos clientes que habían presenciado el altercado de forma incómoda ahora se mostraban dispuestos a dar sus testimonios. Muchos de ellos admitieron que se sintieron impotentes ante la injusticia que habían presenciado, pero no sabían cómo reaccionar en ese momento. La historia, como esperaba Evelyn, comenzaba a resonar entre las personas y a cobrar una vida propia. Los abogados también se dieron cuenta de algo curioso. Varios casos similares habían sucedido en el mismo supermercado, todos con un patrón inquietante de discriminación hacia clientes de minorías étnicas. Evelyn había tenido la fortuna, si así podía llamarse, de ser una figura pública capaz de defenderse y de contar con los recursos para ello. Sin embargo, otros no habían tenido esa misma suerte. Muchos habían sido acusados falsamente, multados e incluso arrestados sin una razón real, solo por prejuicios y discriminación. Con cada nueva historia que salía a la luz, la convicción de Evelyn se hacía más fuerte. Esto ya no era solo sobre ella. Ahora era una causa por todas esas personas que habían sido silenciadas. Mientras los días avanzaban, Evelyn comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación interesados en su historia. Ella había evitado exponerse demasiado al principio, pero ahora sentía que el momento era oportuno para hacer pública su experiencia. Su equipo organizó una conferencia de prensa en un lugar emblemático de la ciudad, una decisión calculada para atraer la máxima atención posible. Todo estaba listo, los periodistas aguardaban expectantes, las cámaras encendidas, y el equipo legal de Evelyn preparado para exponer el caso. La sala estaba llena cuando Evelyn tomó la palabra. Con una presencia imponente y voz firme, relató lo ocurrido, pero no se centró en sí misma. En cambio, narró las experiencias de otros que habían sufrido la misma discriminación. Habló sobre cómo este tipo de actitudes racistas seguían siendo comunes y aceptadas en muchos lugares y cómo, a pesar de los logros alcanzados, las personas de color aún enfrentaban tratos injustos a diario. Cada palabra suya resonaba con una fuerza que hacía evidente su compromiso. La prensa estaba sorprendida por su elocuencia, y más aún, por su enfoque en la igualdad y el respeto en lugar de la venganza. Mientras ella hablaba, las reacciones en redes sociales comenzaban a explotar. La historia se volvía viral, y la presión sobre el supermercado crecía. La conferencia de prensa de Evelyn no solo capturó la atención del público y los medios, sino que desencadenó una ola de reacciones que abarcaron todos los sectores de la sociedad. Personas de distintas ciudades compartieron sus propias experiencias de discriminación en comercios,
instituciones e incluso en sus lugares de trabajo, y en pocas horas las redes sociales se llenaron de historias y testimonios bajo un mismo lema: almohadilla dignidad para todos. Evelyn, sin saberlo, había desatado un movimiento que iba más allá de lo que había imaginado. A medida que la presión aumentaba, el supermercado no tuvo más remedio que responder públicamente. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado reconociendo que habían fallado al tratar a Evelyn de forma inapropiada, aunque lo presentaron como un error de procedimiento que atribuían a la confusión de los empleados. Sin embargo, la excusa resultó ser insuficiente para calmar la indignación del público. Evelyn, por su parte, no planeaba dejar que la situación se resolviera con una simple disculpa superficial. Para ella, era esencial que se asumieran las responsabilidades y que se implementaran medidas concretas para evitar que algo así volviera a suceder. Con el respaldo de su equipo legal, Evelyn impulsó una demanda por discriminación contra el supermercado, exigiendo no solo una compensación, sino también que la empresa revisara y modificara sus políticas internas para asegurar que el personal fuera capacitado en temas de inclusión y respeto hacia todos los clientes, sin importar su raza o estatus social. La demanda fue presentada de forma estratégica, pues Evelyn sabía que esto obligaría a la compañía a hacer frente a su responsabilidad ante un tribunal, donde la presión pública seguiría de cerca cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, el oficial que había liderado el arresto injustificado también enfrentaba repercusiones. La presión mediática había alcanzado tal magnitud que la comisaría inició una investigación interna sobre el comportamiento del agente y sus colegas implicados. Evelyn, a pesar de sus ocupaciones y de los múltiples compromisos que esta situación le había traído, no se apartó del caso. Ella había decidido que seguiría cada paso del proceso judicial hasta que se hiciera justicia, no solo para ella, sino para todas las personas que se veían en situaciones similares a diario sin tener los medios para defenderse. El caso judicial atrajo una atención significativa y comenzó a desarrollarse de forma pública. Los abogados de Evelyn se presentaron con una cantidad impresionante de pruebas y testimonios, incluyendo vídeos de seguridad, declaraciones de testigos y los antecedentes de otras denuncias por discriminación en la misma cadena de supermercados. La defensa del supermercado intentó argumentar que no había sido un acto intencionado, pero cada intento de minimizar la situación solo agravaba la percepción pública en su contra. Durante las primeras audiencias, Evelyn mantuvo una postura firme y decidida. Los medios registraron cada uno de sus movimientos y declaraciones, y pronto su imagen se volvió un símbolo de resistencia para muchas personas. A medida que el juicio avanzaba, se evidenció que el caso de Evelyn era mucho más que una simple demanda por discriminación. Su batalla en los tribunales se había convertido en un hito para la defensa de los derechos civiles, y el impacto de su historia había tocado corazones y despertado conciencias. En las audiencias, la postura de Evelyn era inquebrantable. Su compostura denotaba una seguridad y fortaleza que inspiraba tanto a quienes la apoyaban como a quienes se cuestionaban sus propios prejuicios. Los abogados del supermercado intentaban minimizar los hechos, insistiendo en que el incidente se trataba de un malentendido desafortunado. Argumentaban que la seguridad del establecimiento simplemente estaba siguiendo un protocolo. Sin embargo, el equipo legal de Evelyn había trabajado meticulosamente en la recopilación de pruebas que desmantelaban por completo esa narrativa. Presentaron un vídeo de la cámara de seguridad del supermercado, en el que se podía observar claramente cómo los guardias y empleados, antes de intervenir, intercambiaban miradas y murmuraban, mientras uno de ellos señalaba a Evelyn desde la distancia. El abogado de Evelyn tomó esta evidencia para mostrar que no se trataba de un protocolo mal aplicado, sino de un claro caso de prejuicio racial. Con un tono contundente, describió cómo los empleados y la policía habían actuado de forma más agresiva simplemente porque asumieron, basados en el color de piel de Evelyn, que ella no pertenecía a ese lugar. Este argumento fue reforzado con testimonios de varios empleados que, bajo juramento, admitieron que en su entrenamiento jamás se les había instruido para abordar a un cliente de la forma en que lo hicieron con Evelyn. A medida que más testimonios salían a la luz,
se destapaban otros casos de discriminación ocurridos en diferentes sucursales de la misma cadena de supermercados. Testigos de distintas partes del país se acercaron a los abogados de Evelyn para compartir sus experiencias similares, lo que fortaleció aún más su caso. Incluso algunos exempleados de la cadena se presentaron para testificar, revelando que el racismo y los prejuicios eran prácticas toleradas, e incluso incentivadas, en algunos establecimientos. Estos testimonios añadieron peso a la acusación, mostrando que el caso de Evelyn no era un incidente aislado, sino una expresión de un problema sistémico. Mientras tanto, la defensa del supermercado comenzó a perder terreno rápidamente. Los abogados de la empresa intentaban desacreditar a los testigos o minimizar sus testimonios, pero cada argumento que usaban solo parecía empeorar las cosas. Los medios de comunicación cubrían cada sesión del juicio, y la opinión pública se volcaba cada vez más a favor de Evelyn. Las redes sociales no dejaban de hablar del caso, y figuras públicas, activistas y líderes de opinión se unieron para mostrar su apoyo a Evelyn y exigir justicia. Pero Evelyn no se conformaba solo con ganar en la corte. Ella quería asegurarse de que su experiencia llevara a un cambio real y duradero. En un momento clave del juicio, Evelyn subió al estrado y tomó la palabra. Con voz firme y sin un atisbo de duda, relató cómo había sido tratada aquel día en el supermercado. Describió en detalle la humillación, la impotencia y la rabia que había sentido cuando fue juzgada y tratada como una criminal solo por el color de su piel. Su testimonio fue tan poderoso que dejó la sala en un silencio absoluto, mientras cada persona presente se sumergía en la intensidad de sus palabras. Después de narrar su experiencia personal, Evelyn habló directamente a los jueces y al público, resaltando que su caso iba más allá de una indemnización económica. Lo que ella buscaba era una reforma en las políticas empresariales, una reeducación del personal y un compromiso real de la empresa para erradicar cualquier tipo de discriminación en sus establecimientos. Su discurso fue tan emotivo como contundente, y al finalizar, muchos en la sala no pudieron evitar aplaudir, incluso algunos de los jurados, algo poco usual en un tribunal, pero que demostraba el impacto que sus palabras habían tenido. El equipo legal de Evelyn, aprovechando el momento, presentó una propuesta a la Corte, que además de cualquier sanción económica, se obligara al supermercado a implementar un programa de formación antidiscriminación en todas sus sucursales, con seguimiento y evaluación periódica. También propusieron la creación de una línea de atención directa para que los clientes pudieran reportar cualquier situación de discriminación. Esta propuesta generó una discusión en el tribunal, ya que no era común imponer este tipo de medidas en una demanda civil, pero el juez mostró un interés inusual en la idea, al comprender la importancia de lo que se estaba debatiendo. Con el transcurso de las semanas, la audiencia pública se mantenía en expectativa sobre el desenlace del juicio. El caso de Evelyn se había convertido en un símbolo de resistencia y en una fuente de inspiración para muchas personas que enfrentaban situaciones similares. El caso de Evelyn no solo dejó un cambio profundo en la cadena de supermercados, sino que también desató una ola de transformaciones en otros lugares. Empresas de distintos sectores comenzaron a cuestionarse sobre sus políticas y prácticas, revisando los sesgos y prejuicios que podían estar arraigados en sus estructuras internas. Al ver el impacto del caso de Evelyn, muchas otras compañías tomaron medidas proactivas, organizando sesiones de capacitación para sus empleados y creando comités dedicados a promover la diversidad y la inclusión. Mientras tanto, la historia de Evelyn continuaba resonando en los medios de comunicación. Fue invitada a entrevistas en televisión, radio y hasta plataformas de Internet, donde compartió su experiencia y habló sobre la importancia de enfrentar la discriminación y no quedarse en silencio. Cada vez que aparecía en público, Evelyn mantenía una postura serena y decidida, enfocándose en cómo su caso podría inspirar a otros a denunciar los abusos y a luchar por sus derechos, sin importar las barreras que encontraran en el camino. El público, al escuchar sus palabras, se sentía empoderado. Muchas personas, especialmente aquellas que también habían sufrido algún tipo de discriminación, encontraron en Evelyn un ejemplo de fuerza y resiliencia. Hubo manifestaciones,
marchas y reuniones comunitarias organizadas en su honor y en apoyo a quienes vivían experiencias similares. Así, lo que comenzó como un incidente aislado en un supermercado se transformó en un movimiento de concientización y cambio social. En las escuelas y universidades, la historia de Evelyn se convirtió en un caso de estudio en clases de derecho, psicología y ética. Los estudiantes analizaban el juicio, estudiaban los prejuicios implícitos en las políticas corporativas y debatían sobre las formas en que la sociedad debía avanzar para erradicar el racismo sistémico. La historia se usaba como ejemplo de lo que una persona podía lograr con valor y determinación, y como una simple visita al supermercado podía terminar exponiendo problemas estructurales mucho más profundos. Evelyn, a pesar de la atención mediática y el impacto que su caso generó, decidió mantenerse fiel a su humildad y discreción. Sabía que su misión había ido más allá de obtener justicia para ella misma. Había abierto una puerta para miles de personas. Comenzó a colaborar con organizaciones de derechos civiles y se unió a campañas de sensibilización en las que su voz era escuchada por líderes empresariales, políticos y figuras públicas que querían comprender y erradicar la discriminación racial en todas sus formas. Un año después del veredicto, Evelyn fue invitada como oradora principal a una conferencia internacional sobre derechos humanos. Allí, frente a una multitud de personas de todo el mundo, relató su historia con la misma calma y dignidad que siempre la caracterizó. Sin embargo, esta vez, su mensaje fue diferente. En lugar de centrarse en el incidente que había cambiado su vida, Evelyn habló sobre el poder de cada individuo para generar un cambio y la importancia de que todos asuman la responsabilidad de construir una sociedad más justa. Para entonces, la cadena de supermercados había cumplido con las reformas ordenadas por el juez y había logrado implementar políticas antidiscriminatorias efectivas en sus tiendas. Gracias a los cambios, los incidentes de discriminación disminuyeron de forma significativa y la empresa comenzó a ser vista como un ejemplo de transformación positiva en la industria. Incluso se alió con organizaciones defensoras de los derechos civiles para crear programas de empleo inclusivo y apoyo a comunidades vulnerables. Evelyn, al ver todo lo que había logrado, se sintió en paz. Sabía que, aunque el camino hacia la igualdad aún era largo, su historia había dejado una huella profunda en el mundo. Con el paso del tiempo, su legado continuó inspirando a las generaciones futuras, recordándoles que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, cada acto de justicia y cada esfuerzo por la igualdad suman para construir una sociedad mejor. Así, la historia de Evelyn trascendió más allá del caso legal y se convirtió en un símbolo de lucha, coraje y esperanza para todos aquellos que creían en un mundo donde el respeto y la dignidad sean los pilares fundamentales de la convivencia humana. Después de su discurso en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Evelyn se dio cuenta de que su influencia había llegado más lejos de lo que jamás había imaginado. De vuelta en casa, comenzó a recibir invitaciones de gobiernos locales, instituciones educativas y organizaciones internacionales que deseaban implementar las lecciones aprendidas de su caso. Evelyn aceptó varias de estas invitaciones, comprometida con el propósito de construir un legado que trascendiera generaciones. Fue en este contexto que Evelyn fundó una organización sin fines de lucro llamada Dignidad en Acción, destinada a ofrecer apoyo y orientación a víctimas de discriminación y abuso de autoridad. Su misión era clara: garantizar que ninguna persona tuviera que enfrentar la humillación y el prejuicio sin respaldo. Con el tiempo, Dignidad en Acción se convirtió en un recurso confiable para aquellos que luchaban contra la injusticia y buscaban su voz en una sociedad a menudo dominada por el poder y el privilegio. Al principio, Evelyn dedicó todas sus energías a levantar esta organización desde sus cimientos. Seleccionó con cuidado a cada miembro del equipo, asegurándose de que compartieran sus valores de compasión, profesionalismo y justicia. Quería que cada persona que formara parte de Dignidad en Acción sintiera el mismo compromiso con la igualdad y la dignidad humana que ella había sentido a lo largo de su vida. Contrató a abogados, terapeutas, defensores de derechos civiles, y hasta expertos en comunicación para que pudieran llegar a la mayor cantidad de personas posible. La organización pronto ganó notoriedad, y Evelyn fue reconocida como una pionera en la lucha por los derechos humanos.
Esto la llevó a ser invitada a hablar en universidades de prestigio, donde compartía su historia con estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Trabajo Social, quienes veían en ella un ejemplo a seguir. Estos jóvenes se inspiraban en sus palabras, en su determinación y en el poder de una persona común que, sin buscarlo, había causado un impacto monumental en la sociedad. El cambio en la empresa de supermercados fue solo uno de los muchos que surgieron gracias a su influencia. Otras grandes cadenas y corporaciones comenzaron a implementar entrenamientos antidiscriminación y políticas de diversidad e inclusión. La historia de Evelyn generó un cambio profundo en el mundo corporativo, recordándoles a los ejecutivos que detrás de cada cliente hay una persona con derechos y dignidad, y que el respeto no es solo un valor ético, sino también una responsabilidad social. Sin embargo, Evelyn también sabía que, para transformar realmente la sociedad, el cambio debía empezar desde las raíces. Invirtió parte de sus propios recursos para desarrollar programas de educación en escuelas públicas de comunidades desfavorecidas, especialmente aquellas que habían experimentado altos índices de racismo y discriminación. Evelyn creía firmemente en la importancia de educar a los niños sobre el respeto, la igualdad y la empatía desde una edad temprana. Visitaba estas escuelas personalmente, compartiendo su historia con los niños y alentándolos a soñar en grande, a desafiar los prejuicios y a defender siempre lo que es justo. El impacto de estos programas fue inmediato y duradero. Los niños comenzaron a expresar sus sentimientos y a hablar de sus experiencias en ambientes seguros, libres de prejuicios. Los maestros notaron un cambio en la actitud de sus estudiantes, quienes ahora eran más conscientes de las diferencias, pero también de las similitudes que los unían como seres humanos. Evelyn recibía cartas de agradecimiento de estos niños y de sus padres, quienes le agradecían por haber creado un espacio de respeto y aceptación para todos. Mientras su organización crecía, Evelyn fue consciente de que aún había una gran batalla que librar. Dignidad en Acción comenzó a trabajar con gobiernos locales para establecer leyes y políticas que protegieran a las personas de la discriminación en espacios públicos y privados. Las oficinas de Dignidad en Acción se multiplicaron, expandiéndose a varias ciudades y alcanzando a miles de personas en necesidad de apoyo. Los logros de Evelyn continuaron siendo reconocidos en todo el país. Pero, para ella, el mayor logro no fue la fama ni los premios, sino saber que había cambiado la vida de personas que nunca había conocido, y que estas personas, a su vez, también podrían cambiar el mundo a su manera. En sus últimos años, Evelyn dedicó más tiempo a escribir sus memorias, con la intención de dejar un legado que continuara inspirando a las futuras generaciones. Su historia no solo era un testimonio de perseverancia y dignidad, sino un recordatorio del poder de una sola persona para desafiar la injusticia y transformar el sistema. Su libro, titulado Camino a la Dignidad, se convirtió en un éxito de ventas y una lectura obligatoria en varias instituciones educativas. Evelyn sabía que su lucha no había sido en vano. Había vivido para ver el cambio que había soñado y sabía que, aunque el mundo aún enfrentaba muchos desafíos, cada paso hacia la justicia contaba. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viviente de que, aunque el camino hacia la igualdad y el respeto es largo y arduo, siempre vale la pena luchar por lo que es correcto. En los años que siguieron, Evelyn fue reconocida no solo por sus logros, sino por el impacto humano que su historia y su lucha habían generado en diferentes sectores. Gracias a su organización, Dignidad en Acción, Evelyn estableció alianzas estratégicas con otras organizaciones y movimientos de derechos humanos que buscaban erradicar la discriminación y mejorar las condiciones de las minorías. La comunidad internacional también comenzó a tomar nota. En poco tiempo, Evelyn fue invitada como asesora en Naciones Unidas para trabajar en políticas globales de inclusión y justicia social. El primer proyecto que dirigió a nivel global fue un programa piloto de formación en derechos humanos para líderes de diversas corporaciones. Este programa tenía un enfoque innovador. En lugar de limitarse a sesiones teóricas, Evelyn propuso una experiencia de inmersión donde ejecutivos y directivos pasarían un día completo viviendo experiencias cotidianas, pero desde la perspectiva de minorías y comunidades desfavorecidas. Su objetivo era que sintieran,
aunque fuera por unas horas, las dificultades que enfrentaban aquellos que vivían bajo el peso del racismo o de cualquier tipo de discriminación. La iniciativa fue un éxito rotundo. Los participantes salieron conmovidos y con un compromiso renovado de implementar políticas de cambio desde sus propias empresas. Evelyn también se convirtió en una figura prominente en conferencias y eventos internacionales de derechos humanos. Su historia personal, su resistencia y el cambio que había conseguido no solo en el supermercado, sino en el sistema, inspiraron a personas de todo el mundo. Empezó a recibir invitaciones de escuelas, universidades y comunidades en las que nunca se hubiera imaginado estar. Su mensaje de dignidad, igualdad y justicia resonaba profundamente en todos, especialmente en aquellos que alguna vez habían sentido el peso de la exclusión y el prejuicio. Fue en una de esas conferencias internacionales, donde Evelyn escuchó a una joven contar su propia experiencia de discriminación y cómo dignidad en acción había sido un recurso invaluable para ella. La joven compartió que, gracias a la ayuda de la organización de Evelyn, había tenido el valor de enfrentar a quienes la trataban injustamente y, en última instancia, había podido encontrar justicia. Evelyn se sintió profundamente conmovida. En ese momento, entendió que su legado no era solo un conjunto de políticas o leyes, sino que se trataba de personas, historias y vidas que habían cambiado. Con el tiempo, Evelyn se dedicó a escribir sus memorias, no solo para dejar un legado a nivel global, sino para que las personas pudieran entender cómo un solo acto de valentía, como el suyo en aquel supermercado, podía desencadenar una serie de cambios que transformaran el mundo. Para cuando Evelyn finalmente se sentó a escribir sus memorias, estaba preparada para relatar cada momento de su vida, especialmente aquel incidente en el supermercado que lo había cambiado todo. Sabía que, aunque se trataba de un solo evento, aquel suceso había desencadenado una serie de acciones y lecciones que resonaban en cada decisión que tomó después. Con cada palabra, revivía las emociones, desde la rabia y la humillación hasta la satisfacción y la paz que finalmente sintió al ver cómo su lucha por justicia se había extendido mucho más allá de lo que ella imaginó. Evelyn decidió que sus memorias no serían simplemente una narración cronológica de eventos, sino una herramienta que pudiera guiar a quienes también buscaban cambiar sus circunstancias, y por ende, el mundo. Por ello, incluyó en cada capítulo reflexiones profundas y enseñanzas prácticas, basadas en los desafíos y aprendizajes que había acumulado a lo largo de su vida. Por ejemplo, habló del valor de la paciencia estratégica, como, en lugar de dejarse llevar por la ira o la desesperación en momentos críticos, había aprendido a pensar con calma y a actuar de manera estratégica, maximizando el impacto de cada una de sus decisiones. A través de sus escritos, Evelyn no solo buscaba inspirar, sino empoderar a aquellos que alguna vez habían sentido que sus voces no importaban. Recordaba con gran detalle cómo había fundado Dignidad en Acción desde la nada, con apenas unos ahorros y el apoyo de un par de amigos. Desde aquellos días de incertidumbre en los que el sueño de su organización parecía lejano, hasta el momento en que se convirtió en una de las voces más influyentes en derechos civiles, Evelyn capturó cada emoción, cada duda y cada victoria con una honestidad que conmovía profundamente. Las memorias de Evelyn fueron lanzadas en un evento muy emotivo, rodeada de familiares, amigos y miles de personas que habían seguido su historia. Aquella noche, Evelyn se sintió desbordada al ver que la audiencia incluía tanto jóvenes activistas como adultos mayores que, inspirados por su historia, estaban buscando formas de ayudar a los demás. Al terminar de leer un fragmento de sus memorias, la audiencia le dio una ovación de pie. Había lágrimas en los ojos de muchos, especialmente aquellos que sabían, de primera mano, el impacto de la discriminación. La publicación de sus memorias fue un fenómeno, traducida a varios idiomas y adoptada en programas de estudios de derechos humanos alrededor del mundo. Para muchos estudiantes y académicos, Evelyn pasó a ser una referencia indispensable en temas de justicia social. Sus palabras se convirtieron en lecciones vivas, en testimonio de cómo la perseverancia, la dignidad y la lucha pacífica podían desafiar las estructuras más injustas de la sociedad. A pesar de todo el reconocimiento, Evelyn seguía manteniendo los pies en la tierra.
Continuó trabajando junto a su equipo en Dignidad en Acción, supervisando proyectos y ofreciendo mentoría a jóvenes activistas. Sin embargo, había un proyecto especial que mantuvo en secreto hasta el final de sus días. Evelyn destinó gran parte de su fortuna a la creación de un fondo especial que ofrecía becas y recursos a jóvenes talentosos que deseaban dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Ella sabía que los verdaderos cambios eran posibles, solo si las futuras generaciones tomaban la antorcha de la justicia y la igualdad. Su legado no terminó con la publicación de su historia, ni con la fundación de su organización. Evelyn había dejado una huella permanente en la historia, una huella que recordaba al mundo la importancia de la empatía y el valor de quienes se atreven a desafiar las normas injustas. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor, suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco.